Entonces, bueno, tenemos nuestra siguiente entrevista, Alberto. Es así, Fernando, tenemos en línea al profesor universitario experto en resolución de conflictos, el profesor Andrés Mesgravis, a quien le damos la bienvenida a nuestra sala de redacción de Venepres.com. Profesor, muy buenos días, le saluda Fernando Tineo y Alberto Toro. Muy buenos días, Fernando y Alberto. Muchísimas gracias por esta invitación. Profesor, en la opinión pública está la negociación que se está llevando a cabo en Barbados. ¿Qué tan probable es que se llegue a un acuerdo en esta oportunidad? Bueno, las probabilidades de llegar a un acuerdo podrían ser altas por la evolución de los últimos acontecimientos y las noticias que van circulando. Ahora, la efectividad de ese acuerdo es en el que yo tengo serias reservas. Y si me permite un par de minutos, podría explicar por qué tengo Adelante, serias profesor. reservas. Sí. Cualquier resolución de conflicto requiere atender y poner mucha atención en su verdadera naturaleza. Muchas veces pensamos que un conflicto tiene una apariencia de una determinada naturaleza cuando en el fondo responde a otra naturaleza. Esto aplicado al caso de Venezuela, mucha gente sostiene que el conflicto es un conflicto político y de allí que se estén buscando soluciones políticas como la que estamos viendo a través del proceso de negociación, de mediación o de estos diálogos. Sin embargo, subyace en este conflicto una naturaleza distinta a la política, que es la naturaleza criminal o terrorista. Si no se tiene presente que el monopolio de la fuerza actualmente está bajo el control de un conglomerado criminal, donde la Fuerza Armada Nacional rebelde a las autoridades legítimas, junto a los llamados colectivos, la guerrilla y grupos terroristas son los que controlan este monopolio de la fuerza para oprimir a la nación venezolana, pues en vano será cualquier acuerdo electoral al que se llegue y en vano también será cualquier tipo de condiciones, aún las más transparentes, que procuren unas elecciones libres. Aún así, el resultado electoral al que se alcance, pues será un resultado ilusorio, porque lo estamos viendo actualmente. El presidente Guaidó es un presidente legítimo, reconocido por más de 50 países, sin embargo, no puede ejercer el poder. ¿Por qué no puede ejercer el poder? Precisamente porque no controla el monopolio de la fuerza. Entonces, traspolado esto al eventual acuerdo de unas futuras elecciones, aun cuando estas sean transparentes y libres, pues nos encontraremos en la misma situación que estamos actualmente, donde el presidente el legítimo no puede ejercer el poder. O sea, ¿usted cree que si se logra un acuerdo y vamos a unas elecciones, gana alguien diferente al gobierno, la gobernabilidad va a ser terrible en el país? ¿No va a poder gobernar? Pero es que no, exactamente, es lo mismo que estamos viendo ahorita. Ahorita el presidente es legítimo, pero no le obedecen las Fuerzas Armadas, que son rebeldes desde hace 6 meses a las instrucciones del comandante en jefe, en este caso el presidente Guaidó, y la nación está oprimida por este grupo de conglomerados terroristas conformado por estos colectivos y por una Fuerza Armada que ha sido desmantelada a lo largo de los años y hoy en día responde a una tiranía narcoterrorista. Entonces, estos factores que controlan el monopolio de la fuerza únicamente, en mi opinión, pueden ser removidos con la ayuda internacional, con una coalición de fuerzas internacionales. Ayer el presidente Vladimir Putin dijo que es necesario unas elecciones presidenciales para salir de la crisis en Venezuela. Pareciera que está cambiando un poco de opinión sobre la crisis venezolana. ¿Usted cree que está perdiendo fuerza el apoyo de Rusia sobre Maduro? No lo creo, creo que esa opción que manifiesta el señor Putin justamente la que beneficia a los intereses de Rusia, porque permitirían la supervivencia del régimen, la cohabitación del régimen con otras fuerzas políticas venezolanas que cada vez pues irán perdiendo más espacio. Profesor, fíjese una cosa, esta semana, bueno, el domingo, en una cadena diferida, Nicolás Maduro remueve a parte del alto mando militar, pero deja a Padrino López, mete una ficha de Diosdado Cabello en el ejército,
y además Reverol coloca su ficha, que es Fabio Sabarce, en la comandancia de la Guardia Nacional. Estos movimientos políticos de alguna manera obedecen a cuotas de poder o sencillamente Nicolás Maduro acomoda allí a quienes confía. Sí, muy oportuna tu pregunta, porque me permite tocar otro punto que es de vital importancia para comprender en su extensión justa todo este conflicto. Probablemente sí sea para ajustar pues, fichas de poder, pero no olvidemos, y esto es un dato muy importante, no olvidemos que la Fuerza Armada Nacional la componen casi 2.000 generales. Cualquiera de ellos podría asumir el control de la Fuerza Armada en caso de que el alto mando pues dejara de ser leal al régimen y se plegara un acuerdo que el resto del cartel de los soles pues no esté de acuerdo en ese resultado. Y allí también mis razones de ser escéptico de este eventual resultado que se alcance en estas negociaciones. Allí me pregunto, ¿están realmente representados todos los factores que componen este conglomerado criminal? Están ahí representados el cartel de los soles, está representado la guerrilla colombiana, está representado los colectivos, están representados los grupos terroristas como Hamas y Hezbollah. No me parece que eso sea tan monolítico así, y creo que también debemos recordar, porque también probablemente se quiera anunciar como el cese de la ocupación, la salida de Nicolás Maduro, que no la descarto, creo que probablemente pueda salir Nicolás Maduro, pero no nos olvidemos que cuando murió Chávez no se acabó el régimen continuó, el régimen entonces no es una persona, es un conglomerado criminal con tentáculos bastante largos y bastante poderosos. Es así, todo pasa por lo que pasa en el estamento militar. Bueno, el estamento militar, como le decía, ha venido siendo desmantelado, la institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional, y hoy en día pues esta fuerza militar, junto a los colectivos, junto a la guerrilla, junto a otros grupos paramilitares, pues componen una fuerza que impide pues a la colectividad, a la nación manifestarse, porque realmente pues el uso de la violencia de estos factores pues es aplicada sin ningún tipo de piedad, y ya hemos visto pues innumerables casos de violencia sanguinaria pues contra la nación venezolana. De allí pues la necesidad indispensable de una coalición de fuerza internacional, y por ello nosotros hemos remado en la dirección de que sea Venezuela reincorporada al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que es un tratado de asistencia militar y donde lo conforman, entre otros países, Estados Unidos, Brasil y Colombia. Gracias, profesor, por habernos atendido acá en Benepress. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, siempre a la orden. 9:07 a.m, conversábamos con el profesor Andrés Mesgravis, quien es profesor universitario experto en resolución de conflictos. Hablábamos sobre las negociaciones entre el gobierno encargado de Juan Guaidó y los que usurpan el poder en Venezuela, Nicolás Maduro y toda su administración. Él hablaba que existen probabilidades muy altas de esta negociación, de esta nueva fase de negociación en Barbados, pero el resultado de ese acuerdo es lo que le preocupa, no confía, sí, y lo que le preocupa, como tal mencionaba Fernando. Sí, por supuesto que se vaya a cumplir lo que allí se acuerde es lo que para el profesor de la UCAP va a ser difícil de lograr, por precisamente todos los factores de poder que hay dentro del Estado y todas las conveniencias de cada uno de esos factores de poder.